Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. A todos los oyentes de Discapacidad en Acción, un saludo muy especial. Hoy nos acompañan dos invitados muy especiales, el señor Ibrahim y la señora Yanire. Ellos son el padre y la madre de un chico con autismo. Vienen a compartirnos su historia y por lo cual les agradecemos enormemente. Entonces, ellos en este momento están en Chile y bueno, ya nos irán contando apartes de su historia a través del programa. Señora Yanire, señor Ibrahim, muy buenas tardes, noches, días, y digo así porque este programa lo montamos en YouTube y cualquiera lo podrá escuchar y en cualquier momento. Bienvenidos, don Ibrahim y doña Yanire. Hola Javier, muchas gracias por la invitación y aquí estamos dispuestos a responder las inquietudes que nos quieran plantear. También nos acompaña Diego Jonathan Moreno. Él es un corresponsal permanente de este programa y en momentos que él considere correctos nos estará formulando muchas preguntas. Señora Yanire, quisiera preguntarle ¿qué hace usted en Chile? ¿Hace cuánto está allí? ¿Usted es de Chile? ¿De dónde es? Cosas puntuales que de pronto los oyentes quisieran conocer. Bueno, Javier, voy a responder en plural porque estoy con mi esposo. Mi esposo es libanés y yo soy colombiana de la ciudad de Bucaramanga. Nosotros llegamos a Chile hace aproximadamente 13 años. Aquí me desenvuelvo como especialista en ergonomía, pero mi profesión de base es fisioterapia de la Universidad Industrial de Santander. ¿En qué momento se logra detectar que el chico tiene autismo, señora Yanire? Nosotros como familia empezamos a detectar antes del año. Las señales de alerta para los oyentes que quizás tengan la duda, nosotros las dos señales de alerta fue por un lado que él se reía solo y se reía a carcajadas y por otro lado que no hacía sonidos de sílabas, no emitía no decía pa, no se comunicaba. Eso ya nos hacía extraño. Y cuando nosotros le comentamos al pediatra en su control de un año, él nos dijo, yo le manifesté mi inquietud y me dijo, y a mí no me mira a los ojos. Entonces, claro, quizás esa parte nosotros no nos habíamos fijado que él no sostenía la mirada, pero con un extraño como era el pediatra, sí se manifestó y él no lo dice. Entonces, atando cabos, no mira los ojos, se ríe solo, no habla. Si se busca esas palabras en internet, que fue lo que nosotros hicimos, de una vez aparece toda información acerca del autismo. Es decir, que usted no tenía idea del autismo hasta antes de percibir esos signos en su hijo. Pues te cuento, Javier, que sí, porque yo soy fisioterapeuta de base y trabajé con niños autistas. Lo que sucede, solamente las que son madres y comparten mi profesión, me hallarán la razón. Hay algo de negación y en todos los padres, porque esto es un proceso de duelo. Entonces suena ilógico y quizás poco ceñido a la profesión, pero es así, o sea, se vive desde el punto de la mamá, que de alguna manera más inconsciente que consciente busca negar una realidad que es inminente ante sus ojos. ¿Y en qué momento, pues más allá de tener el duelo, sentir esa negación, ¿cierto?, esa resistencia a la realidad, ¿en qué momento se comienza a hacer la idea de que es una realidad, señora Yanire? después de los 4 años prácticamente, ya cuando uno
pasa todo el duelo. Ya cuando uno empieza a reír con lo que hace el hijo de uno. La verdad sí, Javier, es que es complejo. Es complejo porque quisiera uno decir, bueno, ya lo superé, ya vamos en otro nivel, pero cuesta. Yo creo que el momento donde ya se empieza a aceptar bastante es cuando empezamos a ir con nuestro hijo a los eventos. A disfrutarlo más. No, a los eventos, un poquito antes, a los eventos que organizan los colegios. Entonces, la comparación sí, no es buena y no se debe hacer, pero lamentablemente somos seres humanos y caemos en la comparación. Entonces, salir a estos eventos, por decir algo, presentaciones que hacen en los colegios. Para la Navidad, para el Día de la Madre, para todo. Exacto, ahí se nota muchísimo, muchísimo la condición de nuestro hijo. Era nuestro primer hijo y muchas de las cosas que él hacía para nosotros eran normales. Pero al ir a estos eventos, a ver las presentaciones, a ver los otros niños cómo bailaban, cómo interactuaban, cómo disfrutaban cada uno de los eventos, ya no es lo mismo que hacía nuestro hijo. Nuestro hijo se arrancaba, nuestro hijo hacía otras cosas muy diferentes y ahí de una manera que duele, pero es lo que lo ayuda a uno a aterrizar. O sea, en realidad, oye, sí. Y eso uno como para ver el avance rápido en el hijo de uno, pero ya cuando uno llega a la realidad y sabe, acepta las cosas, dice no, tengo que frenar un poco porque si no, porque el camino es largo, no es para un día ni 2 días. Exacto. Cuando ustedes hablan de gasto de energía y dinero, ¿en qué actividades? Pues digamos que la idea es que la gente quede con, como le digo, con ideas claras, ¿no? ¿En qué actividades ustedes implementaron pues esas acciones para tratar de alguna manera de, si se permite la palabra, revertir la situación? Sí. Bueno, empezando, como decía mi esposo, nosotros invertimos mucho dinero en terapias, con el afán, como decía él, de buscar como subsanar lo que estábamos viviendo y ver avances un poco más rápido de lo que estábamos viendo. Aquí en Chile, las terapias son muy costosas y no están dentro del programa, o sea, de los programas que ofrecen en salud. Es decir, que aquí la persona tiene que pagar de forma particular cada sesión de terapia y los seguros que uno tenga, el reembolso que hacen es muy poco. Como el 10%. Es como el 10%. Entonces aquí en Chile, a cambio de moneda en Colombia, pagábamos como 100,000 pesos colombianos por cada sesión de terapia. Hace 6 años. Hace 6 años. Y nos devolvía el seguro 1,000 pesos. 10,000 pesos. 10,000 pesos colombianos. Esa era la relación. Entonces, nosotros en nuestro afán le hacíamos terapia prácticamente todos los días con diferentes profesionales. No, hay veces hasta con 2 terapias, 3 terapias al mismo día con diferentes profesionales. Y fuera de la ciudad. Y algunos, yo hablé de 100,000 pesos colombianos, pero eso era como el promedio lo que cobraban. Algunos cobraban el doble. La fonoaudióloga cobraba 200,000 pesos en su primera. Entonces, era muchísima plata. Y también con querer buscar un profesional que nos dijera que no, ahí tocaba ir al neurólogo infantil. Y ellos son mucho más costosos. Sí hay neurólogos infantiles en la red de salud de acá, pero no son los más famosos de que sean buenos. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Pagar neurólogos infantiles de forma particular y son muchísimo, pero muchísimo más costosos. Claro, una hora con neurólogo vale como 350,000 pesos colombianos. Exacto. Y no es una hora, perdón, es como 20 minutos. Claro. Con el profesional. Claro. Y lo otro, se empieza uno a agarrar de cualquier ángel que le prometa cosas. Entonces, cuando se está empezando en el autismo, le venden la idea de las dietas, la idea de una cosa y de otra. ¿Y quién se las vendía, señora Yanire? El internet.
O personas del círculo donde está uno personas, también. Sí, claro. Sí, empiezan a ofrecer, decir, mire, tal persona hace esto, mire, venden esto. Entonces todo eso también. Y a eso también que sirva como alerta a la persona que nos esté escuchando. Esto no es necesario hacer tremendas dietas porque el autismo es una condición del neurodesarrollo con que la persona nace. Se puede mejorar, potenciar muchas habilidades a través de la estimulación, pero no hay dietas ni hay medicamentos que hagan milagros. Entonces, y sostener una dieta en el tiempo, una dieta que le dicen que es libre de caseína, o sea, pero el libre es que si tú no consumes algo, tienes que reemplazarlo por otra cosa, que si ya no es leche de vaca, es leche de almendras, que si, y entonces, todo es costoso. Y todo es más costoso que el aceite de coco. No, y lo otro, de todas maneras, si uno va a hacer esa dieta tan estricta, tiene que aislarse de la sociedad. Porque no puede uno llevarla a un cumpleaños, no puede llevarla a una reunión, no puede llevarlo a una fiesta del colegio, porque todas las demás cosas van a estar ahí. Y lo que hemos aprendido en este camino es que respecto a la alimentación, sí es bueno cuidar la alimentación, sí es bueno identificar qué es lo que nuestro hijo realmente necesita y a qué tiene problemas y a eso atacar. Por ejemplo, nuestro hijo salió con una alergia a la proteína del huevo. Entonces, eso sí ya es una condición de salud y que quizás sí las personas autistas tengan mayor posibilidades de tener algún tipo de trastorno de alergia alimentaria. Entonces, si hay una alergia alimentaria, sí hay que cuidarlo. Entonces, ahí ya al identificar que era el huevo, pues nosotros no le damos alimentos con huevo y listo, pero no le quitamos el resto. Que sí lo cuidamos, que no coma dulces, cosas así, pero de vez en cuando puede ir un cumpleaños y puede comer, o sea, no le vamos a restringir el 100%, lo vamos a cuidar como cuidamos a nuestro otro hijo, o sea, no es que porque con esa dieta nuestro hijo va a dejar de ser autista o va a mejorar quizás algo en el comportamiento, porque si se le da dulce y se le quita el dulce va a dejar de ser tan hiperactivo, pero es algo de mejoría, pero no es que tengamos que hacer una dieta tan restrictiva o tan diferente al resto de la humanidad. Perfecto. Señora Yanire, yo no soy experto en autismo, pero me surge una duda y es ¿qué cosas comenzaron a hacer ustedes, por ejemplo, en la medida en que comenzaba a gatear, caminar? O sea, ¿qué diferente, por ejemplo, puede haber en esa relación con un chico que tiene autismo con respecto del que no lo tiene? Esto yo lo pregunto partiendo de la idea de que pues muchos oyentes esto no lo conocen y lo importante es que lo conozcan, ¿no? Entonces esa es la pregunta para los dos, para usted y para el señor Ibrahim. Bueno, primero es importante destacar que el autismo es una condición y que hace parte de personas y como tal las personas somos diferentes las unas a las otras. Entonces, a su vez, dentro del espectro autista, dentro de este abanico que se habla de rasgos que son propios del autismo, hay personas que tienen condiciones muy diferentes y compromisos muy diferentes, donde la parte física es la que menos compromiso tiene, porque lo más comprometido es la comunicación, los intereses restringidos, el lenguaje, a su vez la socialización, más que lo físico. Pero eso no quiere decir que dentro de este espectro autista no existan autistas con algún compromiso físico. Los que presentan algún compromiso físico está más asociado a que sean personas con el tono muscular bajo, o sea, hipotonía, lo que se conoce como hipotonía muscular. Tienen mayor dificultad a mantener las posturas y por lo tanto mayor dificultad a presentarse o a desarrollarse las destrezas que tú mencionabas, como el gatear,
después el caminar, ¿cierto? Los desplazamientos, porque una persona, desde que se es bebé, primero mantiene la postura y una vez gana el tono muscular propio en esa postura, puede empezar a desplazarse, ya sea rodando, gateando, ¿sí? O en la misma cola, sentado, desplazarse en la cola. Entonces, los que tienen el compromiso lo tienen desde la hipotonía. En nuestro caso, nuestro hijo nunca tuvo compromiso en la parte motora gruesa. Hoy día ya se empieza a notar más, sobre todo cuando empezamos en la parte escolar, el tema de la motricidad gruesa, fina, la motricidad fina. Pero lo que es motricidad gruesa, que es todo esto del gatear, caminar, ya cuando se van presentando necesidades de destreza un poco más avanzada, no sé, como saltar en un pie, como otras cosas un poquito de mayor exigencia. Eso hay que trabajarlo, eso sí hay que trabajarlo. Ahí ya se empieza a notar que sí, efectivamente, hay algo físico, motor grueso, que también requiere más trabajo, un poco más relacionado con la coordinación y con un tipo de destreza además de nivel superior. Pero inicialmente no tuvimos problemas, Javier, en esa parte física. Pero sí, para contestar nosotros qué hicimos, nosotros recibimos el diagnóstico primero, como les contaba inicialmente, en el primer año ya teníamos la sospecha. El pediatra prácticamente la confirmó, pero nos mandó al neurólogo infantil. Nosotros, por esto mismo de la negación, solamente fuimos al neurólogo infantil al año y medio, pero todavía no, perdón. Al año y medio el pediatra nos dijo. Otra vez nos dijo, porque él ya nos había dicho. Pero no lo llevamos por la parte de la negación. Entonces, cuando nació nuestro hijo, el segundo, ahí estuvimos con la pediatra y ese día nos recomendó llevarlo al neurólogo porque tenía su sospecha. Entonces la confirmación del diagnóstico con el neurólogo infantil llegó a los 2 años y en ese momento el neurólogo infantil nos dijo: 0 pantallas, mucha vida al aire libre, nada de encierro aunque hayan mocos, omega 3, hacerlo reír, fueron como sus primeras indicaciones. Y nosotros fuimos muy literales, entonces nos dijo 0 pantallas, pues quitamos todo, hasta el televisor. Hasta los 6 años. Cortamos el cable, para ese niño no había nada de pantalla. Y la sala de nuestra casa se convirtió en una sala de estimulación, o sea, ya no es como que alguien ingresa y hay una silla, una mesa comedor, de centro, no. Aquí se ingresa y hay hamacas, colchonera en el piso, escalador, piscina de pelota, o sea, eso fue lo que nosotros hicimos, no como que... Pero todo artesanal, tampoco es algo... Claro, no todo se hizo de inmediato, o sea, da una cosita a la vez, ya vamos a poner esta hamaca, vamos a poner esto. Precisamente esa es la pregunta, ¿eso se le sugirió el especialista? No. ¿O ustedes fueron consultando en internet y en la medida de su investigación fueron implementando esto que iban aprendiendo? Exacto, en el camino íbamos aprendiendo, íbamos así. Bueno, yo tengo la formación de fisioterapia y también por ahí, por ese lado, pero todo fue también, veíamos algo, íbamos como visitábamos tantos profesionales, veíamos, no sé, un tipo de hamaca, ya ese lo podemos hacer porque mi esposo tiene mucha habilidad con las manos. Él en su trabajo independiente, él hace cortinas, vende telas, entonces veíamos una hamaca, ya esa hamaca la podemos poner, entonces todo artesanal, todo hecho por él, porque si no también no hubiésemos llegado económicamente porque todo es carísimo. Entonces, así lo fuimos construyendo y hoy día el primer piso es una sala de estimulación aquí en nuestra casa. A un oyente que esté por ahí o que nos escuche en algún momento y tenga un hijo con autismo, por su desconocimiento podrá hacerse la pregunta, ¿y una hamaca para qué?
Y esa es la pregunta que yo le traslado, señora Yanire y señor Ibrahim. Bueno, con mucho gusto. Nosotros hemos aprendido que en el autismo, y bueno, en todo ser humano, más que 5 sentidos, tenemos 7. Entonces, además de los que ya conocemos, la vista, la audición, el olfato, el gusto, el tacto, también tenemos la parte vestibular y la parte propioceptiva. Y estas dos partes en los niños o en las personas autistas están bastante comprometidas. Entonces, algunos, esto no es que todos les haga falta la parte vestibular o la parte propioceptiva, ni tampoco que a todos les sobre. Es un tema que depende de la persona, Javier. Entonces, en el caso de nuestro hijo, él es buscador de estos estímulos. Entonces, él, por ejemplo, le gusta mucho mecerse, lo calma mecerse, lo calma el que lo apretemos, el apretar o el que empuje cosas pesadas es lo propioceptivo. Entonces, estos dos sentidos, vestibular y propioceptivo, en nuestro hijo es una necesidad para calmarse. Si se la ofrecemos, él se calma, se tranquiliza, si está desregulado. Si va a estudiar, por ejemplo, antes de estudiar, el que lo pongamos a saltar, por ejemplo, o a caminar, todo esto que le ayuda a dar propiocepción o vestibular, que sería el uso de las hamacas, le sirve mucho para que después mejore su atención durante el periodo de estudio. Para eso lo usamos. Pero, por ejemplo, si hay niños autistas que no buscan el estímulo y están como muy apagados, la misma hamaca se puede usar, pero con movimientos que sean para estimular. Y también se usa para hacerle terapia en la misma. Trabajar en la misma hamaca también, porque se ha visto el beneficio que tiene en la parte intelectual, el que ocupemos el cerebelo, porque el cerebelo es el que más se ve ahí en el tema vestibular, es el que más interviene. Entonces, si ocupamos el cerebelo con estos movimientos vestibulares y a su vez le vamos pidiendo acciones de nivel superior, como por ejemplo el responder, no sé, a una operación matemática, a que identifique una palabra, a que siga una orden como pasar una pelota, él lo va a responder de forma mejor. O sea, hay estudios que avalan eso y nosotros lo confirmamos en nuestro hijo, que mejora muchísimo la respuesta intelectual cuando a su vez le estamos trabajando la parte vestibular. Como reitero, esto es un programa que se hace, y perdónenme ustedes que lo reitere tanto, para que la gente conozca qué es eso de vestibular. Ya, el vestibular es como yo le mencionaba a Javier, nosotros tenemos 7 sentidos y uno de los 7 sentidos es el sentido vestibular, que se da a nivel del sistema nervioso central y lo que busca es tener el sentido de posición del cuerpo. Nosotros estamos en un espacio y cada una de las partes de nuestro cuerpo sabemos dónde se encuentran y dónde están. Como el tema de nuestros hijos es la inmadurez o la alteración en el neurodesarrollo, esta parte se ve alterada. O sea, hay una inmadurez que no, ellos incluso, no consideran. Por ejemplo, incluso en nuestro hijo, él necesita tocarse para sentir que está, no sé, la boca, la mano, es una necesidad y por eso ellos, por ejemplo, se meten mucho la mano a la boca para sentir que la boca está ahí. Entonces, es lo mismo. O sacuden el brazo. Entonces, hace parte del sistema nervioso central que nos ayuda a mantener la postura corporal y a saber dónde tenemos cada una de las partes de nuestro cuerpo. Eso es como, en palabras simples, lo que está en relación al sistema vestibular o al sentido vestibular. Perfecto. Entonces a mí me queda otra duda. ¿Controlar para qué? Usted hablaba hace un rato de, bueno, si va a ir a estudiar, si va a hacer alguna actividad, hagamos algo que le guste, pues para que esté controlado. Es muy fácil que ellos pierdan el control, señora Yanira y señor Ibrahim.
no el control, la atención. Claro, es que uso la palabra control es porque los periodos de atención en las personas autistas son muy cortos y hay que irlos entrenando para que cada vez sean mayores y se puedan estar mayor tiempo en una postura prestando atención a algo y algo que no esté en movimiento, porque a ellos les llama mucho la atención lo que está en movimiento. Entonces, el tema de que él controle esa necesidad es como que yo se la alimento antes. Ya, él tiene necesidad de movimiento, entonces antes o durante lo ocupo para que esa parte sea alimentada y así él pueda mantener mucho más tiempo concentrado, me pueda responder a la actividad, por ejemplo, académica que yo le esté pidiendo. Pero tal vez no es que todos los autistas pueden tener esta necesidad. Como dijo mi esposa al comienzo, es cada uno tiene es diferente a otro, no todos son iguales, no es la misma condición. Claro, no todos son iguales, pero lo que sí todos compartimos, hablando de seres humanos, independiente de estar dentro de un espectro autista o ser neurotípico, como se conoce, todos sí tenemos los 7 sentidos y todos tenemos hambre de saciar cada uno de los sentidos. Entonces, por ejemplo, a algunos nos encanta el masaje y a otros no, lo rechazan. Entonces, ahí está la diferencia que menciona mi esposo. O sea, todos tenemos los 7 sentidos, pero en cada uno de los 7 sentidos tenemos necesidades diferentes. Y ahí es donde los padres jugamos un papel importante a la hora de identificar en nuestro hijo qué es lo que le gusta, qué es lo que le sirve, qué es lo que le calma. Entonces, por eso es que el autismo no tiene una receta única, no es una enfermedad, es un tema de que nosotros como padres logremos identificar qué le sirve para yo poder ayudar a mi hijo a que salga adelante, pueda superar ciertas dificultades y pueda llegar algún día a ser autónomo, independiente, lo más que se pueda. O sea, el desafío. Sí. Estamos hablando ahorita del duelo, de la aceptación, y no es una cosa ficticia, realmente es eso, una verdad. Pero ustedes supieron que su hijo tenía autismo y asumieron una actitud muy responsable, de compromiso, de aprecio y de respeto hacia su hijo. Normalmente uno encuentra, o habitualmente, o mayoritariamente, como se le quiera llamar, que la mayoría de los padres y madres se rehúsan a creer y a aceptar esto. ¿Dónde estuvo el secreto para que ustedes pudieran entenderlo y aplicaran todas esas estrategias, señor Ibrahim y señora Yanire? Es el amor hacia el hijo de uno, eso es lo que le hace aferrarse a todas esas cosas. Sí, una vez, Javier, como le mencionábamos antes, una vez ya nos dimos cuenta que definitivamente nuestro hijo, valga que no se debe hacer, pero en comparación a las personas de su edad, no estaba dentro del promedio, sino que estaba muy por debajo. Ya fuimos aterrizando, pero para que pasara esto, casi que pasó un año después del diagnóstico. Yo creo que, bueno, si a alguien que nos esté escuchando le sirve, si ya nos dieron el diagnóstico, no hay que echarse a morir, sino lo que hay que hacer es ponerse en acción, porque así se van a evitar muchas cosas. Por ejemplo, en mi caso personal, llegué a una depresión profunda, sí, profunda, creo que era el diagnóstico, depresión profunda. Bueno, quizás esté cambiando el diagnóstico, pero depresión más un apellido, era una depresión importante. Porque por estar negando cosas que al final es una realidad, que hay que aceptarla y que hay que ser activo. Y lo otro, perdón, no es la culpabilidad también, sentirse culpable, empezar a decir no, fue tal vez por tal cosa o tal vez por tal cosa,
y eso más lo que afecta a uno. Entonces, en ese caso no hay que buscar culpabilidad. Claro, sí, nosotros buscamos por qué llegué hasta la depresión, por ejemplo, fue la negación, fue la culpabilidad, porque lo que dice mi esposo, ¿por qué nuestro hijo nació así? Entonces empieza uno, fue por tal vez cosa. Por tal cosa, tal vez por eso, tal vez por eso. ¿Por qué no hice hay paz, esto? Se pierde la paz. Se pierde la paz, entonces se va dilatando mucho este tema de ponernos en acción y quedamos preocupados. Lo otro también, que yo soy muy futurista, era porque ya con todo lo que hemos vivido, ya dejé de pensarlo, porque, claro, yo pensando hasta a qué universidad iba a ir nuestro hijo, todo, o sea, como ya mirando mi futuro, pero no un futuro cercano, sino ya viendo a mi hijo profesional y casado y con hijos. Entonces, toda esa proyección se viene abajo. Entonces, todas esas cosas hay que quizás evitarlas, ya si nosotros ya lo vivimos, ya lo pasamos, ya lo sufrimos, que los que nos estén escuchando y quizás recién estén recibiendo el diagnóstico, quizás aún no. O quizás lo vayan a recibir pronto, quizás estén sospechando y con lo que nos escuchan digan sí, definitivamente es autismo, ya listo a trabajar lo que hay que hacer. O sea, eso fue un consejo incluso de una psicóloga. El diagnóstico, cógelo, dóblelo, échelo en un cajón y haz lo que tengas que hacer. ¿Y qué hay que hacer? Si tu hijo no habla, si tu hijo tiene problemas de comunicación, ir a la fonoaudióloga y trabajar las terapias. Si tu hijo tiene problemas de comportamiento, corre mucho, salta mucho, no mira a los ojos, no responde a su nombre, no interactúa con otros niños, ya ir a terapia ocupacional. Entonces, es identificar qué necesidades tiene la persona y buscarle la solución y no quedarse ahí llorando. Y bueno, esto lo decimos no porque seamos los superhéroes, sino justamente porque perdimos, digo yo, porque una persona deprimida no ayuda a otra y nuestros hijos necesitan personas que estén bien, sanas y que tengan toda la energía para poder ayudarlos. Entonces, ese sería un buen consejo para que no caigan en problemas. Y un punto clave, no es suficiente solo lo que hace el terapeuta con los hijos de uno. Lo más importante es lo que uno trabaja con ellos en la casa. Si el terapeuta solamente lo lleva uno al terapeuta y ya y listo con esto, no va a haber avance. El avance se ve cuando uno trabaja con ellos. Perfecto. No sé si Diego quiere hacerles alguna pregunta. Recuerdo, Diego, que cuando tengas el espacio y el contexto, perfectamente puedes participar. Adelante, Diego. Si quieres, adelante. Bueno, a mí me gustaría pues conocer un poco qué tratamiento es el que están manejando en este momento. Tratamiento, Diego. Bueno, nosotros duramos tiempo que no le dábamos ningún medicamento como tal, si te refieres a medicamentos. Pero en este momento nuestro hijo toma risperidona, que es un medicamento que es muy común que se formule en las personas dentro del espectro autista. En el caso de nosotros, se formuló la risperidona no porque nuestro hijo tenga comportamientos agresivos, sino porque tenía bastante hiperactividad. Entonces el médico nos decía que con el medicamento lo que se buscaba es que se calme un poco más y se pueda concentrar en las actividades que requieren atención. Entonces, y nos ha ido bien. Esto es complejo porque cada familia tiene que decidir si medica o no medica a su familiar. Nosotros teníamos como ciertos temores de que la dependencia, de que los efectos secundarios, pero sin embargo, viendo que en realidad estaba muy hiperactivo nuestro hijo y que eso justamente no lo dejaba avanzar en otras áreas porque al estar brincando aquí y allá pues no podía aprender, decidimos probar y empezamos a probar. Eso, el medicamento lo dan de a poquito, gotas, van subiendo la dosis y en este momento nuestro hijo, según tenemos entendido, está en el máximo o es muy alto lo que se le da, pero gracias a Dios su respuesta al medicamento ha sido buena. O sea,
ha respondido en que él es un niño que, o sea, en medio de su necesidad de movimiento, logra mantenerse sentado, logra estar bastante tiempo en una sala de clase y no está dopado como algunas personas dicen que, ay, que se vuelven así como todos dopados y eso. Que depende del medicamento también. Aunque intentó el neurólogo aprobar un medicamento y ese sí no. Le fue muy mal a mi hijo y empezó a golpearse. Tal vez le caía muy mal. Tal vez le daba dolor de cabeza porque como Diego, él no habla, entonces no sabíamos qué le pasaba. Pero sí nos dimos cuenta en su reacción que no era bueno para él ese medicamento. Y el mismo neurólogo, porque eso también es importante saberlo, que una vez se le empieza a dar un medicamento, uno mismo no debe quitarle el medicamento. Es el médico que lo va orientando, cómo le va bajando la dosis para luego quitársela totalmente. Si a eso te referías, ese es el medicamento que él toma, perdón Diego, y también toma de vez en cuando la melatonina, que aunque no es un medicamento, sí es una hormona de forma natural que le ayuda a estimular el sueño, porque también dentro del espectro autista la mayoría presenta trastornos del sueño y entonces en nuestro hijo es así y hay periodos quizás donde él se encuentra un poco más ansioso por algunos cambios en la vida, en la rutina, entonces requerimos apoyarlo con melatonina. Y de vez en cuando es necesario darle temas para la alergia, porque él tiene, además de la alergia alimentaria, tiene alergia en la parte respiratoria, en la parte superior, y sí, rinitis. Entonces, de vez en cuando se maneja ese medicamento. Pero eso en cuanto a tratamiento, no sé si te referías a eso o a algún tipo de rehabilitación por medio de terapia. No me refería específicamente a eso porque yo sé que muchas personas pues con autismo alguna requieren medicación. Yo por lo menos a mí en algún momento me dieron Risperdal y no lo toleré bien, o sea, sentía que en lugar de ayudarme me embotaba la mente, o sea, no me dejaba concentrar, entonces lo suspendí por eso. Durante un tiempo tomé más que nada antidepresivos, porque sí que ¿qué es lo que pasa? Yo por lo menos en mi caso, yo recibí el diagnóstico en edad adulta. Yo recibí el diagnóstico a los 21 años. Pero niño yo estuve en terapia ocupacional, terapia de lenguaje, pero ¿qué era lo que pasaba? Que yo como no tuve retraso en el habla, por eso no me diagnosticaron de autismo cuando yo fui niño. Igual cuando yo era niño, los criterios que se manejaban eran distintos. O sea, había otra clasificación distinta. Estoy hablando de los años 90. Cuando a mí me hicieron terapias, eso fue por ahí en el año 92, 94. Y bueno, ¿por qué te hablaba de terapia? Porque es que, mira, en lo que tú contaste hay varias cosas muy interesantes. Tú contabas que, por ejemplo, que hay personas que aspiran como a curarse y todo, y yo por lo menos me da cuenta que el autismo es algo con lo que hay que aprender a vivir, como digamos, como una persona que tenga diabetes o alguna enfermedad crónica. Obviamente no estoy diciendo que el autismo es una enfermedad, pero sí es algo con lo que hay que aprender a vivir, porque yo por lo menos, yo todavía tengo problemas para dormir. Y yo me doy cuenta que mis problemas para dormir son, por ejemplo, cuando tengo a veces mucha ansiedad, o sea, cuando tengo muchas cosas que me preocupan y que mi mente no puede parar. Entonces, por lo menos me ha tocado mucho aprender a manejar un poco los detonantes de la ansiedad. Y por lo menos yo me refería a tratamiento, ¿por qué? Porque he visto que hay profesionales que quieren solucionar todo a punta de medicación y me doy cuenta que a veces la medicación puede como camuflar las cosas. Por lo menos yo en mi caso me di cuenta que por lo menos algunos de mis problemas para dormir es por ansiedad. Y yo lo que he intentado hacer es trabajar más sobre las cosas que me detonan ansiedad. Y sí, son cosas como cambios de rutina, cosas que me preocupan. O sea, yo uno de los problemas que tengo es que así yo tengo muchos pensamientos repetitivos y como que no soy capaz de sacarlos de la cabeza. Y esos pensamientos son muy vívidos. Otra cosa que me pasa a mí es que me cuesta mucho planificar la rutina, lo que voy a hacer, o sea, necesito como cierta estructura o si no también eso me causa ansiedad, pero entonces, como te digo, yo desde que mantenga todo bien estructurado, sepa lo que va a pasar y todo está bien, o sea, no me da ansiedad.
como te digo, en la medicación, pues tomé antidepresivos algunos años. Ya no los he vuelto a manejar, aunque ahorita estoy volviendo a ir al médico porque creo que tengo una condición que me está causando mucha ansiedad y no sé qué es. El otro problema es la lecitimia, que a nosotros nos cuesta mucho reconocer nuestras propias emociones. Entonces he tenido que trabajar un poco eso. O sea, yo por lo menos te contaba que tu hijo no miraba a los ojos. Yo una de las razones por las que no miraba a los ojos de niño es porque simplemente me di cuenta que tengo algo que llama prosopagnosia, que es que, digamos, mi cerebro no procesa bien la información facial. O sea, yo un rostro y como que me cuesta reconocer las caras, como que no puedo, digamos, intuir fácilmente qué significan las emociones de ese rostro. Entonces, a mí... Dime. No. Bueno, ha sido todo un proceso a lo largo de mi vida descubrir todo eso, o sea, descubrir cómo es que funciona mi mente. ¿Y cuál es la pregunta entonces para o sea, bueno, a eso quería ir, a eso va la pregunta. Que por lo menos algunas cosas de esas yo las he tenido que trabajar es con psicología. O sea, contándole a un psicólogo, mira, es que creo que me pasa esto, con las emociones de las personas y todo. Aunque yo sé que en el caso de tu hijo es más difícil porque hay personas con autismo que no hablan y claro, al no hablar pues es más difícil que puedan decir qué les pasa o qué sienten, pero... O sea, la pregunta era que si han estado en algún tratamiento, digamos, que le ayuda a tu hijo por lo menos a reconocer mejor sus estados emocionales, a como que él mismo pueda aprender a manejar una rutina, pero una rutina que él mismo la haga, que apoye lo que es la toma de decisiones, digamos, porque a mí a veces me pasaba que yo estaba en esta ansiedad y era porque no sabía en ese momento qué decisión tomar, qué hacer. O sea, digamos, te voy a poner el ejemplo. Cuando yo estaba en el colegio, yo me ponía ansioso cuando era el momento de salir al descanso, al recreo, pero era porque ese tiempo no estaba estructurado. No sabía qué ponerme a hacer. Entonces yo, o sea, no sé, pues, la pregunta va más por ese lado. Perfecto. No sé si me hice entender. Señora Yanira, Ibrahim. Claro que sí. Mira, hay varias cositas que te puedo responder. Primero, todas las personas autistas, como ya lo hemos dicho a lo largo de esta entrevista, son diferentes. Como padres debemos identificar cuáles son sus necesidades y si no logramos hacerlo, existen profesionales que aplican instrumentos que lo que hacen es encontrar dónde está la necesidad de cada persona para presentarle, otorgarle las herramientas necesarias. En el caso de nuestro hijo, tengo que contar primero a él cómo es para saber por qué es que se le hace lo que se le está haciendo. Nuestro hijo tiene 8 años de edad, es autista catalogado en la escala del 1, 2 y 3, el 3, que es el más severo, no tiene comunicación verbal. A través de trabajo principalmente en la casa, hemos logrado que él se comunique a través de señas, indicando lo que quiere, si comer, si ir al baño, si el celular, cosas que vemos que él va necesitando, le vamos enseñando. Y hasta ahí prácticamente vamos. Escolarmente está en 3er año, o sea, él sigue la educación normal, pero está adaptada a sus necesidades. Entonces, más o menos contándoles cómo es nuestro hijo y en el nivel que se encuentra, como tiene problemas en la comunicación, él en este momento está con terapia del lenguaje. La terapeuta del lenguaje, que es la fonoaudióloga, ella y los demás profesionales, como dijo mi esposo, no son la solución total. O sea, ellos prácticamente son nuestros maestros para que nosotros apliquemos con nuestro hijo. Entonces Ibrahim tiene 1 hora de terapia con la fonoaudióloga a la semana. Tiene 1 hora de terapia ocupacional por el tema que habíamos planteado antes, que hay hiperactividad, hay búsqueda de estímulos, le gusta saltar,
mecerse, o sea, lo que duramos rato hablando de la parte vestibular y propioceptiva. Y eso por profesionales aparte, pero en la escuela también tiene refuerzo en la parte que tú mencionabas de las emociones, está muy en lo básico. Él en este momento está identificando la alegría y está... La tristeza. La alegría y más o menos la tristeza y el enojo, la rabia. Pero esto es un proceso, o sea, duramos casi un año trabajando la alegría para saber que, por ejemplo, un personaje está alegre, que Ibrahim está alegre. Entonces, es un trabajo que va de la mano con el equipo de la escuela que nos han orientado nosotros, o sea, gracias a la pandemia y que nos tocó trabajar en la casa, los profesionales tenían que enseñarnos a nosotros para nosotros aplicarlo con nuestro hijo. Entonces fue un trabajo en conjunto y hoy día sabemos que siguen trabajando la alegría, la tristeza y la rabia, o sea, son como esas tres emociones que las están trabajando de diferentes maneras, con cuentos, con imágenes, con pictogramas, incluso nos hicieron comprar peluches con caritas de feliz, triste, rabia, con todas las emociones. Y allá el equipo que trabaja en la escuela es la psicóloga, la fonoaudióloga, la educadora diferencial. Entonces, eso sería como los apoyos principalmente en cuanto a terapias. Psicología, terapia ocupacional, fonoaudiología, educadora diferencial y eso. Y lo que le trabajamos. Y nosotros que todo el tiempo estamos ahí. Bien. Señora Yanira y señor Ibrahim, ustedes saben, el tiempo es inclemente e imparable, ¿no? Bien, preguntas puntuales. Primero, habitualmente o comúnmente se dice que las personas con autismo tienden a ser agresivas. ¿Eso es una realidad o eso es parte de la ficción, nada más? Es un mito con letras mayúsculas. Es un mito que las personas autistas son agresivas. Lo que pasa es que la parte sensorial está afectada porque esto es un tema del neurodesarrollo y todos nuestros sentidos tienen el cableado es neurológico, la recepción y se integra a nivel del cerebro. Como hay este tema que no funciona como nos funciona a la mayoría de las personas, esa disfunción sensorial hace que se presenten ciertas reacciones. Por ejemplo, si la persona... ¿Y de qué dependen esas disfunciones? Esas disfunciones dependen de esta alteración en el procesamiento, Javier. Sí. Perdón. Del procesamiento, de la integración de los estímulos que se ofrecen alrededor. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene afectada la audición y escucha más de lo que escuchamos nosotros, es decir, que cualquier ruido o cualquier estímulo auditivo que para otra persona del común no le afectaría, a la persona autista sí. Entonces llega y se llama, no sé si es la palabra correcta, porque esto con el juego de términos, yo no estoy ahí, pero no sé si la que voy a usar sea la correcta. Se descompensa, o sea, le molesta mucho, por ejemplo, una voz de un micrófono en el supermercado o el timbre de voz de una persona. Entonces la escucho hablar y me molesta y empiezo y me tapo los oídos. Como la voz sigue. Perfecto. ¿Y eso le pasa al chico? No, en nuestro caso, no es por eso. Voy a terminar la idea. Entonces, él, por ejemplo, la persona llega y se descompensa y se tapa los oídos, que es el caso de nuestro hijo. A él le molesta y se tapa los oídos. Pero no llega a más. O sea, con eso él se autorregula. Se tapó el oído, o sea, como que eliminó ese estímulo. Lo controló, no lo eliminó, lo controló con taparse los oídos. Pero algunas personas es tanta la afección que, por ejemplo, se tapa los oídos y no es suficiente, el estímulo sigue, entonces se descompensa, empieza a gritar. Y una persona que no sabe el manejo trata de agarrarla
y eso hace que la persona reaccione tirando, o sea, queriendo zafarse. Entonces, ¿qué creen que es agresivo? No es que es agresivo, es que le molesta el ruido y usted está agarrándolo. Peor porque también le molesta que lo agarran, por ejemplo. Pero volvemos a lo mismo, Javier. Cada persona es diferente y sus reacciones son diferentes. Yo creo que sí puede haber algunos con unas reacciones agresivas, sí. Exacto. Pero depende de la intervención y del medio ambiente. Perfecto. De lo que la sociedad sepa. Por eso me gustó responder a tu entrevista, porque es importante que mucha gente conozca el autismo y no piensen que los niños son unos niños malcriados, que mire ese papá que no controla a su hijo. Oye, el niño está pasando por una crisis. O sea, esto ya no debería ni siquiera existir de que digan niño malcriado o niño agresivo. No, ellos no son agresivos, es una reacción que tienen porque su entorno no está pensado, no está adecuado a sus necesidades. Y entonces él reacciona como sabe reaccionar. Perfecto. El niño desarrolla las actividades mayoritariamente que desarrollan los chicos que no tienen autismo a su edad, o comparativamente hablando, él de alguna manera no lo hace, señora Yanira y señor Ibrahim. Javier, ¿me puedes repetir la pregunta porque no entendí? ¿Habilidades, dijiste? Actividades. Ya, no, las actividades, porque uno de los aspectos en el autismo que está alterado son los intereses, se les llama intereses restringidos. Entonces, por ejemplo, y son intereses restringidos y poco comunes. Por ejemplo, a un niño le pasa un auto y él coge y lo anda y dice, sí, hace el sonido como el auto y lo anda como andan los autos, lo mueve. La persona autista coge el auto y le da la vuelta y le empieza a hacer girar las rueditas. O sea, no lo usa para lo que está creado. O lo mete a la boca. O los alinea en fila. Y eso por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, los que hablan, como el caso de Diego, quizás presenten un interés en algo en particular y hablan de eso que les interesa, y no cambian de tema. Entonces no es como un niño o un joven que no esté dentro del espectro, que tiene la habilidad de hacer este juego de roles y de saber que ahora es el turno del otro y ahora hacemos este juego y hacemos diferentes actividades, no sé, salimos al cine, vamos, no, y dependiendo de la discapacidad. Nuestro hijo, por ejemplo, tiene una discapacidad todavía catalogada severa. Digo todavía porque esto se va mejorando con el tiempo y las terapias, pero en este momento la discapacidad de nuestro hijo es severa, entonces no podemos esperar que él, por ejemplo, a sus 8 años yo lo pueda mandar a la tienda a comprar algo y que vaya y lo compre y lo traiga. Va y no vuelve. Él va y no vuelve, o sea, ni siquiera va a la tienda, sale corriendo y sale disparado y no mira si viene un auto o no, ¿sí? O sea, es totalmente diferente. Amigos, qué pena, perdón. Bien. Entonces, Yanire, el tiempo se nos acabó. Sí, el tiempo ya se nos acabó. Pues yo tengo que decirle que, bueno, quedan muchas preguntas, quedan muchas cosas por resolver. Entiendo que ustedes tienen un tiempo bastante copado, pero le agradecemos mucho, de verdad. Diego es nuestro editor, por eso está ahí muy pendiente de la grabación. Él es el que se encarga de reponer o de corregir algunos sonidos externos o cosas que se presenten. Y bueno, eso genera mucho trabajo. Entonces, señora Yanire, señor Ibrahim, muchas gracias. Son ustedes muy gentiles. Y para despedir el programa, un mensaje final, por favor. Bueno, muchas gracias a ustedes, Diego y Javier, por invitarnos a esta entrevista. Bendecimos a los oyentes y que nuestras palabras ojalá sean de utilidad, nuestra experiencia. Antes de empezar la entrevista, yo le comentaba a Javier que nosotros tenemos un canal, Familia Salami León. En este canal nosotros prácticamente a diario publicamos el trabajo que hacemos día a día con nuestro hijo, cómo desarrollamos las tareas, cómo
cómo vivimos las La vida rutinas diarias, diaria. la vida diaria con él. Si alguien está interesado y puede pasarse por el canal, puede buscar desde cómo se cepillan los dientes, cómo trabajamos el control de esfínteres, cómo estudiamos, lo que necesiten. Y si no encuentran la información, nos pueden contactar, que nosotros con mucho gusto, como dice Javier, no es que tengamos mucho tiempo, pero nos dejan la pregunta y en cualquier momento hacemos un video, le contestamos a través de audio, en los momentos que así se pueda. Entonces, lo otro es que por favor no se desanimen. En la vida todos tenemos diferentes desafíos y convivir con el autismo es una carrera que nosotros la catalogamos como maratón y no carrera de corto aliento. Entonces, vivan la vida a la vez. Prontamente acojan el diagnóstico y empiecen a trabajar para que no les pase lo que a nosotros nos pasó de entrar en depresión y en otros temas, incluso de índole económica. Eso sin más que decir, no sé si mi esposo... No, muchas gracias a usted de todas maneras por la entrevista y lo importante es decirle a las personas que nos van a escuchar que para adelante y que todo lo que se haga con los hijos no es pérdida. Todo va a tener, a un largo plazo, va a tener mucho resultado. Bien. Y que lo traten igual como un niño normal. Exacto. Hablarles de la misma manera. Ofrézcanle oportunidades, salgan a pasear, salgan a comer helado, no importa Todo. que haga el berrinche. No para mirar, adelante. cuando haga berrinche, no miran alrededor, no, qué vergüenza, no. Amigos, Todos- qué pena. Hay que Ya. quitarle 6 minutos al programa porque nos hemos pasado 6 minutos del tiempo. Qué pena. Bueno, Vale, Diego, muchas gracias. Vale. Diego, pero no se vaya, corte y nos Vale. cuenta sobre Voy a el cortar programa acá. suyo. A ver.